¿Qué tal, Silvina, Sergio? Sí, efectivamente la Plaza Independencia nuestra fue el paseo principal y el epicentro de lo que fueron las expresiones políticas, gremiales, públicas de parte de distintas organizaciones sociales que se han dado cita en este paro que se está concretando a nivel país, convocada por las entidades nacionales de la educación, para repudiar, apoyar justamente al reclamo docente de los maestros jujeños, pero también repudiar todos los incidentes, todos los hechos, todo el accionar policial represivo que se vio en estos últimos días y que lamentablemente, bueno, ha tomado la opinión pública y ha empañado justamente parte de esta demanda. Y esto es lo que dicen justamente algunos de los docentes, de los dirigentes docentes, en el marco de un panorama que hemos visto a través de circular por la calle hoy, un panorama muy atípico, un panorama diferente, con escuelas vacías, con calles vacías en general. Se ve que también el paro de transporte ha impactado en distintos sectores, incluso en los sectores de las escuelas del sector privado, que normalmente o pocas de ellas se suman a las medidas de fuerza que se convocan a nivel gremial. En este caso se habría notado un ausentismo mayor, según lo que propios dirigentes del Sindicato de Docentes Particulares SADOP nos decían, otras de sus expresiones que concretaron hoy. Pero si te parece, vamos a escuchar los argumentos, las posiciones, los reclamos y las demandas y el acompañamiento que expresaban distintos dirigentes sociales, políticos y gremiales en nuestra Plaza Independencia hace una hora aproximadamente, cuando concretaron el paro, pero también entendían que debían hacerlo con movilización, y por eso marcharon hasta esta Plaza Independencia para expresar sus consignas. Dale. Hoy un paro nacional este 22 de junio de CONADO Histórica. ADIUM pertenece a esta Federación Nacional y por lo tanto estamos de paro apoyando y acompañando el reclamo docente por aumento de salario que se está desarrollando y expandiendo en Jujuy, que ya tiene, digamos, mucha fuerza también con la docencia de Salta, y estamos unidos en el mismo reclamo, que es obviamente un salario digno. Allá están reclamando, el gobierno les pretende dar 180.000 pesos en un país donde la canasta básica ya está en el orden de los 220.000 pesos. En ese sentido nosotros también estamos unidos, porque a nosotros el gobierno nos ofreció o nos ofertó 75% de aumento cuando la inflación va a ser 130 o 140% este año. Vamos a perder 50 puntos aproximadamente. Es el plan que tiene adelante el gobierno nacional, con Massa a la cabeza, acordado con el Fondo Monetario Internacional y que comparten todos los gobernadores. Sáenz en Salta, Morales en Jujuy, Jaldo y Mansur acá en Tucumán. Sí, en una gran jornada de paro, sobre todo en la provincia, está paralizada la educación, paralizado el transporte, hay una lucha de los trabajadores de la televisión también, todos peleando por salario, pero además le damos carácter activo a esta jornada para denunciar la feroz y criminal represión al pueblo jujeño, para decir abajo la reforma constitucional reaccionaria y para decir levantamos también las banderas por un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Acá en la provincia también la mayoría de los docentes tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Todo está indexado. Los servicios, los alimentos, los alquileres, el transporte, menos los salarios. Necesitamos un salario que cubra el costo de la canasta familiar indexado, y para ello necesitamos una lucha de conjunto, una huelga general y una marcha nacional en el centro del poder político para darle fuerza a todas nuestras reivindicaciones. Por supuesto, la segunda marcha en esta semana, en apoyo al heroico pueblo jujeño que resiste la brutal represión, que resiste esta reforma anticonstitucional que hizo Morales con el apoyo del peronismo, hay que decirlo así, y creemos que son un ejemplo a seguir. Jujuy es el camino de lucha y movilización para enfrentar un ajuste que se va a aplicar en toda la Argentina, porque quieren prohibir la protesta social en todos lados. Lo hizo hacer también el gobernador de Salta, luego de las elecciones peronistas. Resistieron los docentes, los detuvieron, pero se retrocedió en la medida antidemocrática de prohibir la protesta social. Acá en Tucumán también hay un proyecto que hizo Nadima Peche para prohibir la protesta social, porque este ajuste solo cierra reprimiendo, quitando derechos, aceptando lo que dice el FMI y no defendiendo los derechos de los trabajadores. Solidarizarnos en primer lugar, pero también preocupado en que se avance con un modelo de prohibir el derecho a manifestarnos. Es claro, para una situación de la Argentina, de una crisis profunda, atado a un régimen del FMI, es este el camino que tanto la oposición de Cambiemos como el gobierno del PJ, ya que ambos fueron los que avalaron la reforma de la Constitución en Jujuy.
Bueno, allí los distintos gremios docentes confluyendo en Plaza Independencia, a los que se sumaron también los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Qué pasó con los docentes privados nucleados en SADOP, Eduardo? Los docentes privados, el sindicato de docentes particulares, SADOP, eligió como lugar para su reclamo, para su demanda, para su posición pública, el frente de Casa Histórica, del Museo Casa Histórica. Allí SADOP hicieron un acto y ese acto explicaron por qué paramos por la dignidad de los trabajadores, por la dignidad de los ingresos del sector docente, paramos por las condiciones de trabajo, pero paramos también, que lo explicaba Teresa Ramallo, por entender muy preocupante si el panorama futuro de demandas salariales va a tener este contexto potencial de violencia, y de alguna manera es lo que están reclamando: diálogo en este momento difícil que atraviesa tanto el país en materia económica como también los sectores docentes como trabajadores. Si te parece, lo escuchamos. Dale. El paro nacional que se ha decretado por todos los gremios nacionales tiene el sentido de no dejar a nadie indiferente. Creo que la situación que se ha vivido en Jujuy, que hoy se conoce al instante por los medios de comunicación, nos habla de una gravedad total en cuanto a que las protestas legítimas que hacen trabajadores terminen en campos de batalla campal, con violencia de ambas partes, con una represión brutal, donde eso no se veía hace muchos años, y creo que nos alerta a todos de la gravedad que esto tiene, el desconocimiento de la herramienta fundamental que tienen que tener los gobiernos, que es el diálogo. Creo que si el gobierno de Jujuy hubiera establecido mesas de diálogo con los sectores y hubiera consensuado la reforma de la Constitución, no tendríamos hoy estos hechos de tal violencia. Por otra parte, nos planteamos, bueno, también hay otros lugares donde los docentes estamos ganando salarios que no llegan a la canasta de la pobreza, llegamos a la de indigencia. Y venimos gestionando y venimos pidiendo audiencias y se reúna la mesa salarial y que volvamos a hablar, porque todos tenemos el derecho legítimo, constitucional, de peticionar.